Hoy día vamos a hablar de un tema bien interesante que es estrés y ansiedad en el trabajo, específicamente y cómo manejarlo. Creo que en otras oportunidades hemos hablado del estrés, pero no en el estrés específico de lo que es el trabajo. Así que es un tema de bastante interés. Em, para mí también, en realidad, es bastante interesante compartirlo, ¿ya? Así que hoy día vamos a ver cuatro puntos importantes. Estrés laboral, que se entiende. También creo que es un punto interesante que tendríamos que ver es cómo se activa este estrés, ¿no? Porque si aprendemos a reconocerlo, entonces va a ser mucho más fácil establecer una estrategia. También cómo manejarlo y finalmente un ejercicio de respiración que ya lo hemos compartido muy chiquitito, pero que de todas maneras para quienes no lo han visto, lo tenemos que volver a trabajar. Y bueno, vamos ahora con lo que es estrés laboral. Y antes de pensar en lo que es el estrés laboral específicamente o cuál es la definición, creo que una de las cosas que tendríamos que ver es cuáles son esas consecuencias que podríamos tener con estrés. Y creo que hay varias consecuencias que, bueno, hay muchísimas en realidad, pero creo que hay algunas que pueden ser como que mucho más visibles que otras, ¿no? A veces cuando estamos estresados, pues sufrimos de ansiedad. Y creo que se puede ver fácilmente, inclusive en ambientes laborales, cuando uno sufre de ansiedad. Sudoraciones, ganas de no saber qué hacer en determinado momento, en algunos momentos se bloquean, en otros momentos están como que mucho más en revolución. Puede haber también angustia, ¿no? Justo estuve buscando el video, pero no lo he encontrado. Miren, la angustia en el ambiente laboral puede ser más común de lo que uno cree, ¿ya? Si alguno tiene interés, puede googlear, puede entrar a YouTube. Yo lo estuve buscando, pero no lo encontré realmente porque lo vi una vez en el noticiero, ¿no? Un presentador de noticias que estaba en pleno noticiero y comenzó a tener una crisis de angustia y terminó en un ataque de pánico. O sea, estaba obviamente para la persona del noticiero, este periodista, ese era su trabajo. Imagínense cuántas veces podríamos nosotros evidenciar esto y a veces pensamos que no va a suceder. Y esta vez sucedió en cámaras, era inglés y se dio en todo el mundo. Con decirles, como les dije, ¿no? Hace un momento estaba buscando el video, pero no lo encontré. Pero cuando lo encuentre, cuando esto salga publicado en comentarios, ahí voy a entrar y les voy a poner el video, porque en realidad creo que es importante que sepamos que sí pasa, ¿no? El tema de ansiedad y la angustia pasa muy seguido en el trabajo. También nos enfrentamos a personas que cambios de humor cambian de humor fácilmente, los cambios de humor son muy cotidianos. A ver si les parece conocido, nos ha pasado a nosotros también. Hay casos de depresión, ¿no? La depresión, ya sabemos, hemos tenido varios webinars sobre depresión. Se puede originar por estrés, ¿ya? También hay problemas alimenticios, también en algún momento creo que con ustedes también hemos visto los problemas alimenticios, específicamente la anorexia, pero en la actualidad no solamente se ve en nivel laboral personas que van bajando de peso porque tienen mucho control, sino que comen mucho, ¿no? Hay también, acuérdense que a veces los problemas alimenticios estamos en los opuestos, ¿no? O no se come o se come en demasía y en general tiene problemas de salud porque el tipo de cuerpo puede enfermar. Estas seis consecuencias considero que son las más visibles, ¿no? Y la pregunta es, como dice esta lámina, ¿no? ¿Les parece conocido? ¿Consideran que hay alguien ahí que puede tener alguno de estos síntomas o nosotros también lo podemos haber sentido? Estas consecuencias son básicas, son muy elementales cuando tenemos estrés. Y ahora entonces, sabiendo que existe todo eso, creo que una de las cosas que tendríamos que tener en cuenta es que el estrés laboral existe. Inclusive la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha reconocido el burnout, como dice la lámina, o desgaste profesional como un trastorno emocional, ¿no? Y es una alteración que se desarrolla como consecuencia del estrés laboral. Y es que es eso, el estrés es un estado en el cual nosotros respondemos de una cierta forma ante estímulos que no necesariamente podemos manejar.
Y cuando el estrés es elevado, pues existe también algo que se llama desgaste profesional o el síndrome del quemado, que es el burnout, y que ya como les comento, la Organización Mundial de la Salud lo ha reconocido y sabe que puede ser un grave problema. ¿Cuáles son esas causas, no? Cuando hablamos de estrés laboral, obviamente exceso de trabajo. Por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos exceso de trabajo ya no podemos más, estamos hasta acá y seguimos. Exceso de reuniones, ¿no? Tenemos reuniones a toda hora. En lo personal, inclusive me pasa que a veces he hablado con alguien que tiene cita a las 7 de la noche, porque obviamente los temas terapéuticos sí son en horarios a veces nocturnos, me dicen que no pueden llegar porque siguen en el trabajo, ¿no? O tienen una reunión que se ha extendido. Esas cosas suceden y eso puede ser también alimento para el estrés. Sobre exigencias, a veces podemos tener, por ejemplo, no sé, dos puestos en uno o demasiada responsabilidad, un ambiente muy agitado, ¿no? A veces tenemos también ambientes tóxicos, ¿no? Usando esa palabra que está un poco de moda, creo yo, cuando dicen en vez de difícil, ambientes tóxicos, donde hay muchas dificultades de clima laboral, ¿no? Que sumadas a las situaciones personales que podríamos evidenciar, pues generamos el estrés laboral. Y creo que en realidad aquí sí ya después de haber visto estas consecuencias, qué es el burnout, qué cosas pueden originarlo, creo que podremos entender de verdad qué es el estrés laboral. Y es una respuesta fisiológica, es una forma como nosotros respondemos, ¿ya? Cuando las demandas superan nuestra capacidad de enfrentamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente no necesariamente en ese momento podemos enfrentarnos a todas las situaciones que se nos están presentando. Al final las enfrentamos, pero enfermamos, ¿no? Generamos estrés. Y esto definitivamente va a afectar la capacidad de la persona y también la capacidad no solamente como persona, como ser humano, sino también como trabajador. Y es por eso que las empresas deben de considerarlo, ¿no? Antes de esto quisiera decirle a quiénes, cómo afecta más, o a quiénes afecta, mejor dicho, pues definitivamente a las empresas y afecta a las personas. ¿Por qué las empresas no logran los objetivos planteados? O si se logra, no necesariamente esos serán los mejores, podrían haber llegado a más. Simplemente que la gente ya está bastante quemada y no puede dar todo lo que debería de dar. Y también a la persona en sí como no trabajador, sino como ser humano, porque afecta a la salud y también afectan las relaciones interpersonales, ¿no? A veces hay dificultades inclusive de los matrimonios o en las parejas que conviven, ¿no? Problemas de pareja que no tienen nada que ver en realidad con la pareja en sí, sino que son los problemas del estrés, ¿no? Del estrés que se está viviendo y porque para la gran mayoría de las personas es muy difícil separar esto de casa y trabajo. Ahora sí quiero regresar al anterior y quiero que vean algo bien interesante. Hemos hablado de todas las causas que podrían haber para generar estrés, ¿no? Para que nosotros suframos estrés. Pero lo que se ve en la actualidad, aparte de esas causas, hay dos puntos. Uno, que estamos viviendo la carga de trabajo. Y esta carga de trabajo se ha incrementado, de acuerdo a la estadística, a partir de la pandemia. Y la carga de trabajo, si nosotros vamos a las encuestas que se aplican normalmente, sería un 60% de responsabilidad. 60% de responsabilidad la tiene la carga de trabajo. Por lo tanto, ¿qué nos quiere decir esto? Que probablemente si las empresas, o algunas empresas o algunas áreas de algunas organizaciones de empresas tienen demasiada carga de trabajo, tienen que evaluar varios puntos, porque no necesariamente están distribuyendo bien las funciones, no necesariamente tienen la cantidad de personas que deberían de tener, etcétera, etcétera. Y un 40% ahora se ve que es el liderazgo disfuncional. Esto también es sumamente importante. Ahora, ¿por qué les digo? Porque hasta antes del COVID, de acuerdo a las estadísticas, a las encuestas de clima, las encuestas de satisfacción laboral,
de engagement que realizan las organizaciones, el mayor problema o la mayor causa de estrés en una organización se debía al liderazgo disfuncional, es decir, dificultades de los líderes. En otras palabras, no saben ser líderes, ¿no? A veces se piensa que el jefe tiene que ser un líder, pero no necesariamente lo es. Pero después del COVID, o mejor dicho, durante el COVID que vino todo esto, no les podría especificar cuál ha sido la fecha específica, pero sí a finales de 2020, que se volvió a medir este tipo de temas, se ha visto que la carga de trabajo ha incrementado mucho. Y en las organizaciones que se miden los riesgos psicosociales que tienen que ver con estrés, pues se tiene esa data, ¿no? Carga de trabajo 60%, 40% liderazgo disfuncional, si los queremos dividir en los dos nada más. Creo que esto es bastante importante que lo tengamos en cuenta. Y acá hay otro punto importantísimo, ¿no? Estoy viendo la hora para no pasarme, porque solo pasarme. ¿Quiénes son más propensos? ¿No? ¿Y a qué se deberá? Si nosotros pensamos en hombres y en mujeres, ¿quiénes serán más propensos a sufrir, de estrés laboral? ¿No? Y ahí tómense 10 segundos mientras yo estoy hablando y hagan un insight. ¿Quiénes serán más propensos? Debido a que experimentan mayor carga por falta de equilibrio vida personal y laboral. Miren, la estadística nos dice que somos más propensas las mujeres a sufrir el burnout o el estrés laboral. Suena sexista, no es con con esa intención, tampoco es porque la mujer sea más débil, no va por ahí, ¿ya? O sea, no tiene nada de sexismo, en realidad es una estadística, pero y dentro de la estadística se ve que las mujeres tienen mayor carga. Mayor carga, ¿por qué? Porque en la mayoría de los casos, quien más se encarga del hogar, quien más se encarga todavía de las decisiones, de los hijos, es la mujer, ¿no? Entonces esa falta de equilibrio es lo que hace que sea mucho más propensa. Esto no quiere decir que no sea productivo o efectivo, claro que sí, pero es más propensa porque en teoría tiene más carga. Ahora, en algunos sectores, en algunas organizaciones, esto ya se está disminuyendo porque también las sociedades van cambiando y hay mayor igualdad entre hombres y mujeres en los hogares, ¿no? Pero todavía no se da al 100%, en realidad todavía estamos en un nivel pequeño. Por lo tanto, las mujeres todavía tienen mucho más carga. Entonces, hay que ver, ya teniendo en cuenta esto, vamos a ver cómo se activa y tenemos que reconocer cómo se activa el estrés en nosotros, ¿no? En primer lugar, creo que una de las cosas que tendríamos que tener en cuenta es que vivimos en ambientes VIC o BUC, como se diría en inglés, ¿no? Pero, y quizás alguno ha leído de esto, pero normalmente es lo que estamos pasando, ¿no? Los ambientes en los cuales nosotros nos desarrollamos suelen ser bastante volátiles, ¿no? No sabemos en realidad qué va a suceder a futuro, por lo tanto, si es volátil, es incierto, es complejo y también es ambiguo. Este tipo de ambientes en los que estamos viviendo nos hace difícil el poder predecir qué puede pasar, ¿no? Y esto hace que en realidad estemos más propensos a tener dificultades al momento de responder ante ciertas situaciones. Y hay que reconocer algo bien importante también. ¿Qué es lo que activa el estrés? ¿No? Si ya estamos en un ambiente VICA, que es volátil, incierto, complejo, ¿no? Sobre todo en ciertas situaciones como, por ejemplo, las situaciones que hemos vivido ahorita del COVID y de la pandemia, ha sido sumamente incierta y compleja, ¿no? Tenemos que ver qué cosa es lo que va a activar el estrés en nuestro cerebro, porque el estrés se activa en nuestro cerebro. Somatizamos, tenemos síntomas físicos, pero obviamente se va a activar en el cerebro. Y se activa por 3 puntos importantes, ¿no? Ante algo nuevo, que eso es natural.
ante algo que no podemos controlar, ¿ya? Y ante algo que pone en riesgo la vida de uno. El cerebro siempre se va a activar de forma estresante entre estos tres puntos. Ahora, no necesariamente el estrés siempre va a ser negativo ante las cosas nuevas. Hay personas que disfrutan, por ejemplo, lo nuevo a tal nivel que el estrés que les produce es totalmente positivo, ¿no? Hay diferentes tipos de estrés, pero en este caso, obviamente, el estrés laboral es un estrés negativo del que estamos hablando. Lo que tenemos que tener en cuenta es cómo es que nuestro cerebro responde, cómo es que se activa con estrés. Recuerden eso, se activa con estrés ante lo nuevo, ante lo que no podemos controlar y ante lo que pone en riesgo nuestra vida. Teniendo esto en consideración, vamos a ver qué pasa con el cerebro y el estrés. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos experimentando, estamos enfrentándonos a alguna de estas situaciones? ¿Qué pasará? Pueden pasar dos cosas bien importantes. Uno, que lo que nos va a decir nuestro cerebro ante el estrés es sal corriendo, que nos van a dar ganas de correr, ¿no? Salir, huir. Y otro punto es también, aquí está puesto de una forma más lúdica, como hacerse el muerto, pero eso es lo que te dice el estrés, ¿no? Perdón, es lo que te dice el cerebro cuando estás experimentando. O corre o, en otras palabras, estudia. Y eso quiere decir que también empiezas a somatizar. Ahora, hay algo importante que no quiero que se me pase. Creo que cuando hablamos de estrés laboral, lo que más vamos a enfrentar es esto que no podemos controlar, ¿no? Y a veces no podemos controlar, o parece que no podemos controlar la carga de trabajo, o no podemos controlar el estilo de liderazgo de nuestro jefe, o no podemos controlar el hecho de que ahora tengamos que tener un trabajo híbrido, etcétera. Y son momentos en los cuales podemos evidenciar mucho mayor estrés. Es importantísimo que veamos siempre que el estrés es una respuesta, ¿ya? Y una respuesta que se activa en nuestro cerebro. Pero ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer para tratar de manejarlo? En primer lugar, reconocer cuáles son nuestras emociones que se presentan cuando el estrés se está activando. ¿Qué pasa en nuestro cerebro? Porque cuando el cerebro se activa y produce estrés, pues van a aparecer emociones. Hay que saber reconocer qué emociones son esas que yo podría evidenciar. Creo que la palabra clave aquí es un tema de educación. Tenemos que educarnos, ¿no? Aprender, ¿ya? A reconocer qué es lo que nos sucede cuando estamos estresados, cuáles son esos signos para que los podamos manejar. Primero, ¿qué emociones? Emociones de enojo, emociones de llanto, emociones de angustia. Estoy siendo fatalista para que sea simplemente más didáctico, ¿okay? Pero hay diferentes tipos de emociones. De miedo, ¿no? ¿Qué emociones son las que pasan en mí? Otra de las cosas que tenemos que reconocer son las conductas. ¿Qué conductas son las que disparan algunas situaciones? ¿Qué conductas de otros me disparan a mí el estrés? ¿Qué conductas de otros hacen que yo piense y sienta que me están atacando, que es algo que no puedo manejar, que es algo nuevo que no sé qué hacer, o que estoy en peligro de mi integridad? ¿Cuáles son esas conductas? Un ejemplo quizás podría ser: me he dado cuenta que cada vez que mi jefe directo o tengo un reporte matricial de otra área viene y me pide de cierta forma algo que yo no lo he preparado, me despiertan emociones de angustia, me despiertan emociones de miedo, ¿no? Esa conducta, o de cómo me están mirando, cómo me lo están solicitando, el tono de voz que puedan tener hacia mí, me puede disparar, ¿ya? Esta sensación de que que me están vulnerando. Y definitivamente también reconocer nuestros síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas que evidenciamos cuando estamos estresados? Porque como
como vivimos en estos ambientes VICA, hay mucho estrés normalmente, ¿no? Vivimos en estrés. Y a veces no reconocemos que algunos síntomas que podríamos tener podrían ser resultados del estrés que vivimos. Les comento un ejemplo muy sencillo, que es algo que me pasa a mí, ¿no? Yo sufro de dolores de espalda, aunque no haya hecho ningún tipo de ejercicio cuando siento estrés, cuando estoy estresada. Lo sé reconocer, lo he aprendido a reconocer en el tiempo, digo, cuando me duele la espalda, cuando siento mucho dolor de espalda, quiere decir que estoy somatizando también, ¿ya? Porque en este momento quizás estoy muy cargada o yo misma me he sobrecargado y no lo he podido manejar. Y entonces ese síntoma hace que yo reconozca que ya estoy comenzando, se me está dificultando. Eh, Todas las personas sufren estrés, inclusive las personas que trabajamos en solucionarlo, ¿no? Y solucionar los síntomas. Entonces reconozcamos, reconocer 3R, emociones, conductas que lo disparan y también síntomas que tenemos. Ya teniendo este conocimiento, entonces vamos a ver cómo manejarlo, porque esto es exclusivamente a nivel laboral. ¿Cómo lo manejamos? Tenemos que desarrollar habilidades. Recordemos que hace un momento les estaba diciendo que respondemos, o sea, nuestro cerebro responde ante situaciones específicas, de miedo, ¿no? O sea, de algo nuevo, etc. Para poder manejarlo, tenemos que desarrollar algunas habilidades que nos permitan salir airosos, porque el estrés siempre va a haber, siempre va a haber. Acuérdense que nuestro cerebro funciona de esta forma. Ante algo nuevo, pues también habrá un estímulo estrés y no necesariamente todo estrés es negativo. Para que podamos contrarrestar el estrés negativo, tenemos que desarrollar algunas habilidades. Y para eso viene una pregunta. Una de las cosas que hemos comentado hace un momento, es que a veces las mujeres pueden generar más estrés que los hombres, más estrés laboral, por la carga y la falta de equilibrio vida-trabajo y vida personal. Y esto se ve en realidad en las mujeres que trabajan, que son madres de familia o que tienen a su cargo el cuidado de otras personas o que tienen responsabilidad familiar, ¿no? Pero cuando, digamos, en las que tienen que responder por una familia, ¿no? Se dice que podemos ser multitasking. Sí, sí se puede. Pero ¿esto será una ventaja o será un inconveniente? Tómense unos minutos para pensar en esto. ¿Realmente es una ventaja o es un inconveniente? Por un tema neurológico, por un tema de hormonal, de desarrollo del cerebro, etcétera, las mujeres podemos prestar atención a muchas cosas al mismo tiempo, pero será ventaja o inconveniente, ¿no? No necesariamente puede ser una ventaja para muchas situaciones, pero no cuando estamos hablando de estrés laboral, porque en realidad no necesariamente el que uno pueda hacer 10, 15 cosas al mismo tiempo, estoy exagerando, 10, 15, quiere decir que eso es lo sano, que eso es lo saludable, ¿no? Entonces, acuérdense, no necesariamente porque podamos hacer muchas cosas al mismo tiempo es lo sano, ¿no? Eso es importante. Entonces, reconozcamos primero que no es muy sano hacer tantas cosas. Y para ello, entonces, tenemos que enfocarnos. Tratemos todas las personas, porque querramos evitar el estrés laboral o querramos salir de este, porque ya lo estamos reconociendo, entonces tenemos que enfocarnos, dejar el multitask, eso que podemos hacer de todo, no. Tenemos que enfocarnos en cosas claras, específicas, priorizar. Porque si no nos enfocamos, si no priorizamos, entonces vamos a seguir en un círculo vicioso y no necesariamente vamos a poder manejar el estrés. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando estamos en un ambiente laboral que nos está generando este estrés, el burnout, pues tenemos que aprender a pedir ayuda, SOS. Sabemos que el 60% de la causa del estrés es la sobrecarga laboral. Por lo tanto, aprendamos a decir
esta es mi bandera roja, la estoy levantando porque estoy extremadamente sobrecargada, estoy extremadamente sobrecargado, esto no se puede hacer. Prioricemos también, ¿no? Tiempos, ¿cuántos son los tiempos que se me está pidiendo? Ahora, muchas personas me podrán decir, porque también lo he pensado, ¿no? Digo, alguien me podrá decir, en la actualidad, en mi trabajo, yo no puedo estar pidiendo ayuda, o no puedo estar diciendo no puedo, o porque en realidad pueden encontrar a otra persona. Todo depende de cómo nos querramos posicionar también. Porque si nosotros manejamos tiempos y podemos tener bastante priorización, pues podemos ser reconocidos inclusive como personas que podemos decir las cosas de forma clara y que ante lo que nos comprometemos, lo hacemos y lo cumplimos y no fallamos. Porque ¿qué es lo que sucede? Si estamos muy sobrecargados, y el estrés nos está embargando, nos está abrazando, pues entonces no vamos a cumplir con tiempos. Y eso también es perjudicial para ambos. Entonces aprendamos a pedir ayuda, a decir, no puedo, ¿no? No se puede o no es humanamente posible que se pueda en este tiempo. Tendríamos que modificar los tiempos, tenemos que ver cómo hacer, qué otra persona podría trabajar. Ya, aprendamos este punto primordial. No necesariamente multitasking, enfoquémonos, pidamos ayuda, ¿ya? Y prioricemos. Hay 5 habilidades que son básicas de entre muchas que hay para manejar el estrés laboral. Primero, focalizarnos en el presente, vivir el presente en realidad. Y tratar de separar las cosas y no llevamos a la casa lo que tenemos en el trabajo. Está muy presente en el ahora, cómo nos sentimos. Y creo que una de las cosas que está funcionando muchísimo de lo que personalmente veo es el mindfulness, porque en realidad te ubica estar en conciencia plena en el presente. ¿Qué estás haciendo en este momento? Otro de los puntos importantísimos para manejar el estrés laboral, acuérdense que es el ejercicio y el sueño. Me van a decir, y me pasa a mí también en realidad, no es que no lo entienda, es muy difícil hacer ejercicio a veces, porque decimos, tengo que levantarme quizás a las 4:30 o a las 5, o tengo que hacer eso, tengo que hacer el otro, y en realidad las horas de sueño son importantes. Tenemos que considerar que un adulto debe dormir entre 6 y 8 horas de verdad, porque eso es lo que necesita, eso es lo que su cuerpo le pide para estar bien. Recordemos que el sueño no se recupera, entonces es eso lo que tenemos que manejar. Y el ejercicio es la mejor forma para que podamos liberar estrés y no caer en un estrés excesivo, que es el burnout, que es cuando ya estamos en una sobrecarga extrema. Para el ejercicio no necesariamente tenemos que ir al gimnasio ni tenemos que dedicarnos tantas horas. Ahora hay varias apps, aplicaciones que tienen inclusive programas que podemos seguir. Basta con caminar 20 minutos al día, solamente caminata para que ya nuestro cuerpo comience a generar los neurotransmisores que necesitamos. Otro es alimentación. La alimentación es básica, ¿no? Tenemos que aprender a comer para contrarrestar el estrés. Mientras más azúcar eh, consumamos, más grasas saturadas, pues más dificultades vamos a tener para manejarlo también. No solamente hay que alimentar el alma, el cerebro, todos tenemos que alimentar nuestro cuerpo con cosas buenas, equilibradas. Y creo que uno de los puntos más importantes para manejar el estrés laboral es aprender a decir no. Y eso es algo que a veces nos cuesta muchísimo a nivel organizacional, cuando trabajamos en una organización, a nivel laboral, el decir no es casi imposible para algunos, ¿no? Yo recuerdo haber conversado con alguien antes que decía, no me pueden decir no, me tienen que decir cómo sí se puede, pero a veces no se puede, ¿no? A veces no se puede, no podemos hacer algo en 2 días cuando se necesitan 2 semanas, ¿no? Entonces tenemos que tener mucha claridad de cuándo decir no y aprender a decirlo, porque esa es una estrategia, una habilidad que nos permite enfrentar el estrés. Y otro de los puntos importantísimos es decir lo que pensamos, ¿no?
Aprende a decir no, pero también di lo que piensas. Di lo que piensas con respecto a las indicaciones que se están dando, di lo que piensas con respecto al entorno en el que estamos trabajando, de una forma asertiva, sin juicios de valor, sino con data, con información que realmente sea válida, ¿no? Estas cinco habilidades son importantísimas para manejar el estrés. En otras palabras, para manejar el estrés, que tiene que ver mucho con la prevención, es que tenemos que poner límites. Límites, tanto a nivel laboral como a nivel personal. ¿Y cómo ponemos límites, no? En el trabajo, explicar la cantidad de trabajo que tenemos y priorizar. En otras palabras, como les decía, es aprender a conciliar, es aprender a decir cuál es mi prioridad, cuáles son mis tiempos, establezco fechas de entrega, ¿no? Tenemos que aprender a hablar y argumentar. La evidencia, la data concreta es lo que nos va a dar esa información necesaria para que podamos realmente llegar a acuerdos y conciliar. Perdón, me estoy quedando sin batería, voy a conectarme. Listo. Tratar de no decir sí a todo, que hemos estado hablando de decir no, ¿no? Y tener en cuenta que ser responsable no es hacer lo que los demás dicen, hagamos o digamos que no, o digamos que sí todo el tiempo, ¿no? Ser responsable también es decir no, ¿ya? Cuando es necesario. Esto también se tiene que complementar, tengo perritas, esto también se tiene que complementar con lo que pasa en nuestra vida diaria. Y cuando ponemos límites, también es viendo si hay personas en nuestra vida personal, o sea, no otra laboral, sino ya personal, que no necesariamente nos están aportando, que nos producen fastidio, nos producen estrés, no tenemos que ser ni malcriados, ni ser negativos, simplemente evitarlos. Evitar las personas que no nos están sumando, ¿no? Conservar nuestra individualidad también, nuestros gustos, ¿no? No aceptar chantajes también, ¿no? O sea, si tú no vas conmigo, yo me voy a poner triste. Esas cosas no se deben dar. Por eso digo, hay que tener individualidad también. Ceder en muchas cosas, sí, sobre todo cuando se está en pareja, llegar a acuerdos, ¿no? Pero sin perder la individualidad. Y respetar también las diferencias que podrían haber. Entonces, el poner límites va a ser la mejor forma de prevenir y manejar situaciones estresantes en el aspecto laboral. Ahora, miren lo que quiero que por favor tomen, esto es un corto de un solo minuto, si estamos a tiempo, dura un minuto exactamente, de algo que podría suceder cuando no ponemos límites en casa. Como les dije, es un corto de un solo minuto, se llama Estoy fuera. Eh, si no ponemos límites, si nos cargamos demasiado, lo que nos puede pasar es que en realidad los demás piensan que nosotros podemos todo y no se dan cuenta que en realidad todo hay que compartirlo, hay tiempos, y así como pasa en este corto tan sencillo de una situación bien doméstica, igual pasa en el ambiente laboral. Si nosotros decimos sí a todo, pues entonces no se dan cuenta que también nos estamos cargando. La importancia entonces de decir no, ¿no? Entonces, estos son los puntos que quería compartir con ustedes sobre cómo podemos reconocer y cómo podemos manejar este estrés laboral. Acuérdense que lo primordial es hablar, decir cómo nos sentimos, tratar de ser asertivos
decir no cuando es necesario, llegar, conciliar, ver tiempos y recordar que las dos cosas que más nos pueden estresar son sobrecarga de trabajo y liderazgo disfuncional. Pero en la actualidad lo que más nos estresa es la sobrecarga de trabajo. Por eso es que tenemos que trabajar, redundantemente hablando e irónicamente, es trabajar en que esta carga baje. Y finalmente, para las personas que tienen bastante ansiedad, tanto en el trabajo como en casa, que sufren de ansiedad, pero que ya sabemos que es producida por el estrés, voy a repetir con ustedes el ejercicio que siempre recomiendo de respiración, que es muy sencillo, que es el 4-5-7. Esto es algo que los va a ayudar en gran medida, los va a ayudar a bajar la ansiedad. Pueden hacerlo haciendo mucho más histrionismo, por así decirlo, pero también pueden hacerlo sin que se den cuenta los demás. ¿En qué consiste? Aspirar contando hasta 4, detener la respiración contando hasta 5 y botar la respiración suavemente contando hasta 7. Este ejercicio de respiración nos va a ayudar muchísimo a manejar la ansiedad y en situaciones de estrés es algo que, como les digo, a veces ni se dan cuenta que estamos respirando de esta forma y nos estamos nivelando, ¿sí? Eh, Creo que ya son 16:44. No sé, es hasta acá donde quería yo compartir. Quería dejar unos minutos para que puedan tener alguna pregunta. O sea, si tienen algún comentario, por favor, abran sus micrófonos o escríbanos. Silvia, creo que tienen que escribir. Por favor, Sí, ¿me ayuda? Sí, yo encantada de resolver todas sus dudas o contestar a cualquier comentario que puedan tener.